Pues muchas gracias a la Academia Joven por invitarme. ¿Y qué nos dicen los datos del desarrollo de la pandemia, ¿no? Aquí, aquí. Una presentación. Soy Carlos Bor, fundador y científico de datos en Explore.ai. Y antes de empezar, el disclaimer, ¿no? Siempre aquellas personas que nos dedicamos al mundo de los datos dices, puedes conseguir que los datos digan lo que tú quieras, pero bueno, es más fácil, es más difícil mentir. Dice, puede ser fácil mentir con estadísticas, pero es mucho más fácil mentir sin ellas, ¿de acuerdo? Cuando nos preguntamos, ¿no? Cuando decimos, oye, ¿qué nos dicen los datos del COVID-19? Primero hablaremos de un contexto, ¿de acuerdo? Que engloban cómo se generan todos esos datos. Luego hablaremos de qué preguntas, cuáles son las preguntas científicas y cómo de accionables pueden ser ellas. Y luego cómo es esa respuesta, ¿de acuerdo? O sea, de qué elementos dispongo, cómo modelizo y cuál es el output de esos datos con ese modelo. Hay un gran momento de concienciación en la sociedad española. Es el momento en el que estamos en el estado de alarma, ¿de acuerdo? Y los datos que teníamos en ese momento eran 3.000 contagiados, ¿de acuerdo? Y estas eran las filas que nos daba el ministerio, ¿no? Entonces, al primero hablaremos del contexto de la enfermedad. Luego hablaremos de qué significa hacer una pregunta a los datos. Luego veremos cómo se materializan a efectos prácticos estas respuestas. Hablaremos de estimaciones que se han realizado para el COVID y futuras preguntas. Y cerraré con una breve historia personal. ¿De acuerdo? Aquí, como todos ya sabemos bastante de COVID-19, era bastante rápido. Hay un periodo de incubación, ¿de acuerdo? Aquí en naranja tenemos cuando una persona es diagnosticada y en verde cuando empezó a tener síntomas. Esto es del Chinese Disease Control de Wuhan. Entonces, en naranja una persona cuando se le diagnostica el COVID y en verde cuando empezó a tener síntomas. Entonces, la enfermedad sabemos que tiene un periodo de incubación, ¿no? Está alrededor de 5 días. A nivel de lo que es la propagación de la enfermedad, al principio tiene un crecimiento exponencial, es una enfermedad altamente infecciosa, todo el mundo puede ser sujeto y a una representación sencilla, ¿no? Si el día 5 tienes 32 personas, el día 15 si te despistas puedes tener 32.000, ¿vale? Esto es un crecimiento de 2 a la n, ¿de acuerdo? Y eso genera diferentes datos en la sociedad, ¿de acuerdo? Aquí estos son ejemplos gráficos de los contagiados acumulados para Madrid, contagiados detectados, ¿de acuerdo? Y el número de fallecimientos. A nivel de contagiados detectados, hemos de pensar, ¿no?, que cuando cogemos las diferentes fuentes de datos tenemos que entender cuáles son los problemas que pueden tener, ¿no?, al buscar respuestas en ellas. Aquí tenemos un perfil de una respuesta sesgada por pocos test. No se realizaban test a todas las personas sintomáticas, lo cual nos puede llevar que es una variable con una cierta baja credibilidad. Y a nivel de fallecimientos, bueno, aquí es difícil que se infrastime en España, ¿de acuerdo? Ahora tenemos cierto debate, pero es uno de los datos más fiables posibles y que nos puede servir como punto de partida, ¿no? Es la variable que más información recoge, ¿de acuerdo? Y si miramos una foto macro, ¿no?, tenemos un virus que se desarrolla en la población, que genera lo que diríamos los contagiados totales, la gente enferma, va al hospital, tenemos los contagiados confirmados y a través de ahí pues la gente se recupera o en según qué casos hay fallecimiento. ¿De acuerdo? Aquí un breve contexto de lo que es el contexto de enfermedad de datos y qué significa hacer una pregunta a los datos, ¿no? Cuando decimos, oye, ¿cómo ha ido evolucionando? Bueno, aquí hay muchos científicos, ¿no? Y como todo empieza por una pregunta, ¿de acuerdo? Aquí este es el proceso de cómo enfocamos un problema de ciencia de datos. Todo empieza por una pregunta. Hay una parte muy importante de validación, limpieza de datos. Y aquí la fase de modelización, de modeling, ¿de acuerdo? Que es donde empiezan las respuestas. Y como regla de oro es decir que siempre los datos siempre están mal. Tenemos que trabajar sobre ellos, ¿de acuerdo? Así nos ahorramos siempre muchos problemas. Todo empieza con esa research question. Estas son preguntas de investigación que nos podríamos haber hecho al inicio de la enfermedad, ¿de acuerdo? Cómo se incrementa el número de hospitalizaciones, número de contagiados reales, cómo aumenta el número de contagiados detectados, recursos hospitalarios. Y aquí os voy a hablar un poco como hilo conductor de cómo me enfoqué en la pregunta de cuál es el número de contagiados reales, ¿de acuerdo? Tenemos que entender que los algoritmos de inteligencia artificial hacen una tarea específica, o sea, responden solo una tarea.
¿por qué remarco esto, no? Porque muchas veces cuando hablamos de inteligencia artificial tenemos esta expectativa, ¿no? Pero la realidad es que es mucho más software. ¿Por qué? Porque estamos en el paradigma del narrow AI. Entonces, los algoritmos, ¿no? Los procesos de modelado con los que analizamos los datos y buscamos esas respuestas son goal-oriented y solo responden a una pregunta, ¿no? A una tarea específica. Cuando hablamos de Artificial General Intelligence, me acuerdo que podría ser algo que hace una multitarea como nosotros, estamos escuchando una charla, luego iremos a un paseo, haremos cena, ¿no? Y que hacemos múltiples cosas, ¿no? El algoritmo que juega al Go y ya está. Entonces, una vez pasamos, ¿no? Y tenemos las preguntas claras, ¿no? Hablaremos de las preguntas que hacíamos antes y las preguntas que nos podemos hacer ahora. Viene la parte de validar y explorar los datos, ¿no? Un poco lo que he hecho antes diciendo cuáles son las hipótesis de partida. Dos cosas, una cosa muy importante, primero son las diferentes tasas de mortalidad que tenemos, ¿de acuerdo? Uno es el Case Fatality Rate, que es el número de fallecidos, ¿de acuerdo? Muertes confirmadas por los casos confirmados. Esto es importante porque la mayoría de papers arrojan sobre esta métrica y el Infection Fatality Rate es el número de fallecidos sobre los contagiados totales, ¿no? En esta enfermedad tenemos un problema dado que hay una gran parte de contagiados que son asintomáticos, ¿de acuerdo? Este gráfico de aquí es del Chinese Center of Disease Control y decir, oye, pues de los que no son asintomáticos, un 80% es como sería una gripe, un 13% requiere hospitalización y un 4,7% es de índola severa. Entonces, una vez tenemos el contexto y vemos que todo empieza con una pregunta y sentamos las bases de nuestro estudio, dices, oye, ¿cómo materializamos a efectos prácticos una respuesta, ¿no? Para saber cómo están yendo. Aquí, nada, escribí un par de artículos por si alguien quiere echarle un vistazo. El código es abierto, el feedback, como siempre, es absolutamente bienvenido. Y bueno, y en el proceso de modelaje, ¿de acuerdo? Aquí, si nos enfocáramos a predecir los contagiados totales, queremos predecir lo que sería esta Y, ¿no? Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta dos cosas, ¿no? ¿Qué modelo utilizamos, de acuerdo? Y qué datos. Entonces, en esta parte de la fórmula, las X sub I son nuestras variables, o sea, nuestro input, en el cual decidiremos de estos tres con cuáles nos quedamos. Y aquí, la forma en que tratamos estas variables, ¿de acuerdo? Lo que diremos esta fórmula es nuestro modelo matemático que nos permite arrojar unas predicciones, ¿de acuerdo? Esto es muy importante porque tenemos que saber cuál es nuestra materia prima y cómo la tratamos, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel de modelo, se probaron diferentes tipos de modelos, ¿de acuerdo? Uno exponencial, entonces tenemos que saber que el inicio de la enfermedad tiene un crecimiento exponencial, pero las exponenciales no existen en un mundo real finito, ¿no? Todo tiende a una curva logística. A modo de concepto, no es lo mismo pasar de un 0,1% de infectados de COVID al 10% que del 90 al 100, ¿de acuerdo? Estaríamos más en esta. Y muchos modelos de estos exponenciales no predicen el límite superior, ¿de acuerdo? Aquí en España podríamos estar dirían en 300 millones de contagiados. Luego tenemos el modelo SIR, ¿de acuerdo? Que es el modelo de ecuaciones diferenciales, un modelo hecho en el 1927, que había muchas dudas sobre cuál era la R a modelizar con el modelo. Aquí una aplicación muy chula de Ignacio Moreno, Flatten the Curve en GeoCAP. Entonces, a grosso modo, para responder esa pregunta, ¿no? ¿Con qué modelo y qué datos? Aquí utilicé un fit polinómico con los contagiados diagnosticados y el número de fallecimientos, ¿no? Entonces, una vez tenemos qué nos preguntamos y cómo podemos extraer unas respuestas, ¿no? Podemos poner este mecanismo en acción, ¿no? Y ver cuáles son las estimaciones y las futuras preguntas que nos podemos hacer. Entonces, aquí para estimar los contagiados totales, partimos una vez del número de contagiados acumulados de la Comunidad de Madrid, ¿de acuerdo? Si sabemos que hay 7 días de incubación, lo que podemos hacer es ajustar un modelo matemático en esta parte de aquí, desplazarlo 7 días y volver a hacer la predicción, ¿de acuerdo? Esto es lo que hicimos en este resultado, estimando en el momento del estado de alarma quizá unos contagiados aproximados de casi 500.000 de personas, o otro enfoque desde los fallecimientos, ¿de acuerdo? Si sabemos que las tasas de mortalidad es de un 1%, si sabemos que hay 1.000 fallecidos,
podríamos decir que hacía unos 17 días, que es desde donde se diagnostican al fallecimiento, habían 100.000 infectados, ¿no? Aquí estaríamos en el 22 de marzo y aquí estaríamos en el 5, ¿no? Entonces, de una manera sencilla, ¿no? Al ver cómo ha ido evolucionando, podemos ajustar un modelo en esta parte y hacer unas predicciones, ¿de acuerdo?, de cuál es el número de contagiados a lo que sería el estado de alarma, ¿de acuerdo? Aquí estaríamos alrededor del 500.000. Y una vez sabes los contagiados totales y sabes la sintomatología de esa enfermedad, puedes llegar a predecir cuáles son los diferentes tipos de recursos sanitarios que se necesitan para atender la población, ¿no? Un poco la necesidad de respiradores era un claro ejemplo y la maravillosa iniciativa de Open Ventilator de ver que no daríamos abasto con el nivel de contagio que teníamos, ¿no? Entonces, una vez estamos aquí, ¿no? Decimos, oye, y que nos tenemos que hacer diferentes preguntas científicas, ¿no? Y cómo las enfocamos a nivel de datos, ¿no? Hay una muy importante que es saber dar magnitud exacta a lo que ha pasado, ¿de acuerdo? ¿Cuántos han sido el número de contagiados que hemos tenido de COVID? Para poder ir viendo la gravedad de la enfermedad y cómo podemos ir evolucionando en este sistema de fases, ¿no? Aquí dos cosas claras, ¿no? Una es el muestreo, cómo podríamos hacer encuestas políticas, ¿de acuerdo? Un muestreo estratificado significa, oye, necesito tantas personas de esta edad, de este género y de este estrato socioeconómico, ¿de acuerdo? Para coger una muestra representativa. El ejemplo es claro, si queremos saber la estatura media de España, no tenemos que medir a 40 millones de personas, medimos una muestra representativa. Aquí el punto es que esto se hace por conglomerados. Esto significa que dentro de la unidad familiar podemos pensar que es un conglomerado y decir, oye, la gente se infecta dentro del hogar por convivencia y luego es el test de PCR combinadas, ¿no? Podemos juntar muestras de diferentes personas para decir, oye, si juntamos 8 muestras de personas y esa PCR da negativa, podríamos decir que ninguna de esas personas había sido infectada, ¿de acuerdo? Eso en el punto de qué ha pasado, en el qué pasará, ¿de acuerdo? Es en la parte del rebrote, ¿no? Un análisis continuo, un testeo continuo e incluso pensar en cómo podríamos predecir futuras pandemias. Y luego un punto, y aquí comentar un par de cosas, el cómo ha pasado, ¿no? Lo que serían los factores de riesgos y el fatality risk, ¿de acuerdo? Y hay una cosa muy famosa en estadística, para los que no sepáis, que es la paradoja de Simpsons, ¿no? Entre el tratamiento A y el tratamiento B, a modo agregado, nosotros vemos que el tratamiento B es mejor, ¿de acuerdo? Esto es de un estudio de tratamiento sobre piedras de riñón. Cuando dividimos el tratamiento A y el tratamiento B según la tipología de piedras que tenía cada persona, si hacemos una comparación por variables, ¿no? En el grupo 1 es mejor el tratamiento A, en el grupo de las piedras largas es mejor el grupo A, pero a nivel agregado es mejor el tratamiento B. ¿Vale? La primera vez que ves esto, piensas que si te estoy tomando el pelo, no, la suma está bien hecha, doy unos segundos por el que quiera comprobarlo, pero aquí esto también está pasando con el COVID y el fatality risk, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un ejemplo, ¿no? del case fatality rate que hemos tenido a través de China e Italia. Si nos fijamos aquí, de 0 años a 80, vemos que los fatality rates de China han sido superiores a Italia por cada una de las muestras. ¿De acuerdo? Pero cuando llegamos al total, el case fatality rate de Italia es muy superior. Entonces, claro, esto es un punto muy importante para saber cuál es la fatalidad de esta enfermedad, ¿no? Aquí podemos ver el dato granular, ¿de acuerdo? Esto es de este paper, Simpson's Paradox in COVID-19 Case Fatality Rates, y gran parte se divide, es por la muestra, ¿no? En la que hemos hecho esa población, ¿no? Aquí el sesgo importante es que la mayoría de casos, aquí en España, aquí en Europa, por poblaciones envejecidas y por la falta de test, se han hecho a personas de una edad superior. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una de las cosas que tenemos que pensar cara al futuro, cómo extraer bien esas conclusiones de nuestros datos y mejorar con la paradoja de Simpsons. Y finalizar con una breve historia personal.
bueno, me llegó este email de Ecuador. Aquí en Petit Comité no, al 100% no podría asegurar acertar a poner Ecuador en el mapa, un poco de broma. Y bueno, hicimos este mismo análisis para la población y bueno, y a través de una gran periodista, Blanca Moncada, vieron que las muertes eran naturales a un 185% superiores al periodo actual, ¿no? Esto me llevó en un grupo de gente extraordinaria a crear esta guía, COVID-19 Action Guide. Aquí yo solo hice este apartadillo de datos. Todos los demás, enfermedad, tratamientos, fue por parte de este conjunto de cracks que he tenido el placer de trabajar. Doctores, gente muy... Teníamos desde abogados a gente brillante en el ámbito de la biomedicina. Y bueno, ¿y en qué nos puede ayudar, ¿no? Los datos? Puntos muy claros: una alta concienciación a la sociedad, estimar mejores órdenes de magnitud, predimensionar recursos, ¿de acuerdo? Y ahora que estamos en la fase de escalada, mucho mejor, y ayudar en la actuación de nuestros gobiernos e instituciones. Y nada, y simplemente decir que si dudas escribir o actuar en el COVID-19, hazlo. Nunca sabes dónde puede llevar y aquí un breve ejemplo de lo que se puede hacer con los datos. Muchas gracias.